Disculpen, no había activado mi audio. Ah, ok. Perdón, ando un poco distraído. El mío sí está ya activado, ¿verdad? Me siento un poco mal, pero aquí andamos con mucho gusto. Estamos en la última charla de este gran ciclo que ha brindado a todos ustedes el profesor Eugenio Leicu de Fundamentos de Electromagnetismo y Mecánica Cuántica. Con esta charla se cerraría el ciclo de 12 charlas y la del día de hoy se llama Coherencia y Decoherencia. A nombre de Ciencias TV le decimos al doctor que pues no podíamos dejar pasar esta oportunidad de que no se completara el ciclo por la pandemia, y qué bueno que estas tecnologías nos permitieron acabarla, profesor, y además sin riesgo, porque si no, fíjese que al final me ando contagiando. Entonces imagínese si hubiera ido a verlo a su casa, así no hay ningún problema, estamos todos seguros. Y bueno, pues los dejo con el profesor. Un gran abrazo, profe, y aquí seguimos. Las preguntas me dijo el profesor que serán leídas al final, y bueno, aquí estoy por si cualquier cosa. Bienvenidos a TV Ciencias, y hoy estamos completando el ciclo de 12 conferencias con el título general de Fundamentos de Electromagnetismo y de Mecánica Cuántica. En esta 12ª conferencia del ciclo, el tema principal es el de coherencia y decoherencia. Pero voy a repetir algunas de las cosas que cubrimos en la sesión anterior con el título de Gatitos de Schrödinger. Y ya había yo mostrado precisamente la figura con la que Harosh, en su conferencia al recibir el premio Nobel en 2012, ilustró la idea de Schrödinger de un gato vivo enredado con un núcleo de uranio en uno de los estados enredados, y el otro, el de un gato muerto y un núcleo de torio y una partícula alfa, resultado de la desintegración del núcleo de uranio. Y precisamente Schrödinger calificó de que en estos experimentos pensados se llega a conclusiones ridículas, porque en la vida real el gato está vivo o está muerto. También quiero agregar que Schrödinger había dicho, esto lo hice explícitamente al citar el trabajo de Wineland, de que en la vida real se hacen experimentos con muchos átomos, y es solamente en experimentos pensados que se puede suponer que se tienen experimentos con un solo átomo o un solo electrón o una sola molécula, pero que precisamente en su propuesta del gato enredado lleva a conclusiones que en nuestra lógica macroscópica y clásica no tienen sentido. Voy a mencionar o a recordarles que la conferencia de Wineland llevó por título Superposición, enredamiento y
criando gatitos de Schrödinger. Por otra parte, el título del trabajo de Harosh se tituló Controlando fotones en una caja, en una cavidad de resonancia y explorando la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Los fenómenos asociados a un dominio y al otro son precisamente los fenómenos de coherencia y de decoherencia. En la plática sobre Wineland, el gatito se hizo en un ion de mercurio con carga positiva. Y el enredamiento de los estados internos del átomo y el grado de libertad de su posición en una trampa son los elementos para precisamente poder seguir la evolución temporal de los estados en el proceso de enredamiento y después. Desde luego, una de las preguntas que se hicieron la vez pasada era cómo se logra el enredamiento. Y en el caso de Wineland, hay que recordar que la luz tiene comportamiento ondulatorio según las ecuaciones de Maxwell, pero también tienen propiedades corpusculares según la propuesta de Einstein. Su energía viene en múltiplos enteros del cuanto de luz, que es simplemente una cantidad proporcional a la frecuencia, siendo la constante de proporcionalidad la constante de acción de Planck. Esa es la unidad natural de acción. Y entonces se les llama cuantos. Puede ser cuanto de energía, en este caso de la luz, pero la materia también tiene comportamientos de partícula, como en el caso del electrón, al ser descubierto por J.J. Thomson y medir la razón de su carga eléctrica a la masa, complementada por las mediciones de la carga del electrón en el famoso experimento de la gota de aceite por Millikan y Fletcher. La carga del electrón es la carga, la unidad de carga natural. Y entonces ustedes pueden decir, yo tengo una carga de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y también podemos decir, tenemos luz en cantidades de 1, 2, 3, 4 fotones rojos, por decir algo, para que se fijen precisamente en que la propiedad de rojo corresponde a una frecuencia o a una longitud de onda perfectamente definida. Pero, de acuerdo con de Broglie, los electrones y la materia en general poseen propiedades también ondulatorias. Entonces son estos comportamientos ondulatorios y corpusculares de la radiación electromagnética
y de la materia, lo que entra en juego también en las interacciones entre ellos y también en el formalismo matemático para describirlos. Y ese formalismo es el de la mecánica cuántica, pero también el de la electrodinámica cuántica. Y ya mencioné también que las propiedades corpusculares de la luz se manifiestan en sus interacciones con la materia. Y, desde luego, la energía se da en términos de un fotón, 2 fotones, 3 fotones, etc. Se pueden contar. Desde luego, la idea de Schrödinger de que no se iban a poder hacer experimentos con un solo electrón o un solo átomo o un solo fotón han sido desmentidas precisamente en los experimentos que Wineland y Harosh habían ya empezado desde la década de los 70s y de los 80s, sucesivamente con electrones negativos y positivos y con iones, principalmente iones con carga positiva en sistemas en que se tiene un electrón de valencia, como en el caso del átomo de hidrógeno, pero también en los alcalinos y también precisamente en los divalentes positivos, pero ionizados una vez. Y posteriormente también se desarrollaron trampas para átomos neutros. Voy a ilustrar primero en esta plática los gatitos de átomos que se llaman átomos de Rydberg, que se les hace pasar por la cavidad de resonancia o por la caja de luz que menciona Harosh en su artículo. Y también voy a hacer referencia como guía para la plática de hoy, que Schrödinger puso en duda la existencia de los saltos cuánticos propuesta por Bohr desde 1913, precisamente en su modelo del átomo de hidrógeno. Y voy a recordarles que tenía 3 postulados. El postulado de órbitas estacionarias, en que el electrón no radia aunque tiene aceleración. Este era un parche electromagnético en el que se reconoce que para asegurar la estabilidad de los átomos es necesario suspender la predicción de Maxwell de que cualquier partícula cargada y acelerada emite radiación. Y la forma de seleccionar esas órbitas se reconoce que corresponde a la cuantización
de su momento angular. Y por otra parte, en vez del mecanismo de radiación de Maxwell, Bohr tomó la idea de Planck de que los procesos de emisión y de absorción de la radiación vienen con radiación que tiene una frecuencia igual a la diferencia entre la energía del sistema material en el estado inicial menos la energía en el estado final, dividido entre la constante de Planck. Y entonces, en el caso de Bohr, el mecanismo de radiación es lo que llamó un salto cuántico de un estado excitado al estado de menor energía con emisión de una frecuencia que ya acabo de describir. O en el caso de absorción, entonces la frecuencia de la radiación absorbida es también dada por la energía del estado de mayor energía menos el del estado de menor energía, aunque desde luego están tomadas al revés en el sentido de que uno es emisión y el otro es absorción. Entonces, Schrödinger dijo, esto de los saltos cuánticos es algo en lo que pensó Bohr, pero eso no se va a poder corroborar experimentalmente. Y adicionalmente, cuando se tienen estados enredados, recuerden ustedes que los estados enredados involucran la superposición de dos componentes de la función de onda del sistema bajo estudio. En el momento en que se realiza la medición de ese sistema enredado, el sistema toma una u otra de los estados que se están superponiendo. Y eso en la literatura se conoce como el colapso de la función de onda. Y los experimentos de Harosh y también de Wineland, y esto lo señala Harosh también en su propia conferencia, como ya les dije desde la sesión anterior, de que los experimentos de Wineland y de Harosh son complementarios. En los de Wineland, el sistema de interés es un sistema iónico en una trampa para partículas cargadas y las transiciones para llegar al enredamiento es a base de utilizar láseres que van a inducir precisamente las transiciones sucesivas para llegar al estado enredado, y se usan pulsos de la radiación electromagnética con fases perfectamente definidas para llevar a cabo las transiciones a otras direcciones de la polarización, pero también radiación que es capaz de cambiar la posición
del ion, posiciones que además, o movimiento dentro de la trampa, que también está cuantizado. Entonces, para la pregunta que había hecho uno de los compañeros sobre cómo se logra ese enredamiento, es lo que acabo de explicar con respecto al trabajo de Wineland y que mostramos en la figura correspondiente en la sesión anterior. En la de hoy voy a describir los gatitos materiales que logró Harosh en su caja de luz. Y Harosh habla precisamente de controlando fotones. Y también estos fotones se deben de detectar. Y se debe asegurar que son un mismo fotón o un conjunto de ellos. Este tipo de mediciones se les llama mediciones de cuánticas sin demolición, para lo cual quiero explicar brevemente la idea que describe desde el principio Harosh, diciendo que los métodos usuales de detectar la luz son como resultado de los efectos de la luz en la materia. Entonces, nosotros detectamos la luz con nuestros ojos. La luz que porta la información de nuestro entorno, de los objetos a nuestro alrededor, están formados precisamente de fotones, de partículas de luz. Pero esas partículas de luz, cuando entran a nuestros detectores, se van a convertir en señales eléctricas que portan la información correspondiente hasta nuestro cerebro. Y es ahí donde tomamos conciencia de los objetos que estamos viendo. Pero los fotones que portaban esa información ya desaparecieron en el momento en que activaron nuestro sistema de visión. Y esto lo extiende también en el caso de detectores en física atómica, en física nuclear, en el caso de partículas elementales. Muchas de las partículas elementales se descubrieron inicialmente en cámaras de niebla y en la época de mediados del siglo XX con detectores de chispa y con detectores de burbuja, en que la luz precisamente al incidir sobre los elementos sensibles de los detectores desaparecen, son absorbidos. Y es a través de los productos de esa transferencia de energía y de cantidad de movimiento que se reconstruyen las propiedades de la
radiación electromagnética, que podrían haber sido luz visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, en interacción con el blanco que le correspondiera para producir las señales sobre los productos que se producen en la materia, pero que traen la información sobre las propiedades de la radiación causante de esos efectos. Y en este sentido, Harosh dice, todos los procesos que conocíamos a nivel macroscópico y clásico están dándonos información post-mortem de los fotones, de la radiación electromagnética. Y entonces sí, él dijo, una de las cosas muy importantes sería detectar los fotones, pero sin que se mueran. Y entonces ese tipo de experimentos se llaman experimentos cuánticos sin demolición. Y entonces es esa parte que le da el título, que resalta en su título sobre controlando fotones. Y entonces voy a entrar de lleno a la creación de gatitos de Schrödinger en la versión de Harosh usando la cavidad de resonancia, pero después voy a seguir con los experimentos que se estuvieron haciendo desde los 90s. Desde luego ahorita estamos haciendo referencia al trabajo del premio Nobel, pero que reporta trabajos de las 3 décadas o más anteriores. Y lo interesante es que los átomos de Rydberg que utilizan o que han utilizado Harosh y compañía son de los estados estacionarios que utilizó Bohr desde 1913. Voy a mostrar las gráficas sobre la caja de luz, que no es más que una cavidad de resonancia con 2 espejos esféricos en la parte superior e inferior. Es una cavidad de resonancia abierta, porque desde luego se quiere tener la oportunidad de hacer pasar átomos a través de la misma. La detección de los fotones que están dentro de la cavidad y de sus propiedades dinámicas, pero también el número de ellos, se lleva a cabo haciendo pasar átomos de tipo Rydberg, que voy a describir a continuación, 1 por 1, y en condiciones también perfectamente controladas. Ahora voy a poner la descripción de los átomos de Rydberg. Si lo vieran de lejos,
ustedes dirían, pues sí, son átomos en órbitas circulares, ¿verdad? Pero cuando se acercan, notan su carácter ondulatorio. Entonces ahí tienen a su izquierda una órbita estacionaria, la llamaba Bohr, porque estaba usando la mecánica clásica con parche cuántico de cuantización del momento angular. Pero en la versión de Schrödinger, lo que ustedes notan es que tiene precisamente ondas alrededor de lo que sería la órbita estacionaria. Y desde luego, esta fue la idea que utilizó de Broglie para entender la cuantización de Bohr del momento angular, de decir, para que sean estacionarias, es necesario que dentro de la circunferencia de la órbita estacionaria podamos colocar un número entero de longitudes de onda para asegurar que la interferencia sea constructiva y se tenga un patrón estacionario. En este caso, el número de oscilaciones o de longitudes de onda que se hacen, que se acomodan alrededor de la órbita circular, son del orden de 50 o de 51, porque esos son los grados internos de excitación radial que se quiere en los átomos de Rydberg correspondientes. Pero adicionalmente, en este tipo de órbita o estado ondulatorio, el centro de carga del núcleo y el centro de carga del electrón coinciden y el sistema, desde luego, tiene simetría de rotación alrededor del núcleo. Pero si se coloca bajo la acción de radiación electromagnética, su interacción con el campo eléctrico alternante va a hacer que el centro de carga del electrón ya no coincida en el centro y el sistema adquiere un momento dipolar eléctrico. Y son estas propiedades las que se aprovechan para lograr construir el gatito de Schrödinger a través de un experimento que voy a ilustrar con la siguiente figura en el artículo de Harosh. El arreglo es la adaptación de los experimentos con haces atómicos y haces moleculares. Esta rama de la física atómica fue iniciada por Stern y Gerlach cuando establecieron la existencia del spin o momento angular intrínseco del electrón.
y fue continuada por Rabi, quien midió también las propiedades de spin y de momento magnético de los núcleos atómicos. Y, desde luego, por extensión, se pueden hacer también con partículas elementales. Y precisamente la vez pasada habíamos ya hablado de las oscilaciones de Rabi, que se ilustraron con los resultados experimentales tanto de Wineland en iones como de Harosh en fotones. Entonces, cuando empezamos del lado izquierdo para ustedes, y aquí viene abajo pueden ver que van a entrar átomos en las que las ondulaciones tienen la misma amplitud en todo el alrededor de la órbita circular. Pero cuando los átomos pasan a la región de la trampa marcada en azul en el centro, la interacción con su campo electromagnético y especialmente su intensidad de campo eléctrico va a modular la amplitud alrededor de la órbita circular y va a tener un momento dipolar inducido eléctrico, que es la flecha horizontal que ven en la parte de abajo. Adicionalmente, esta primera parte es precisamente la de, a partir de un estado normal, se está introduciendo una propiedad adicional. Y esta propiedad adicional va a poder tener momento dipolar en un sentido o en el sentido opuesto. Y después, en la parte inicial y en la parte final, ven ustedes los dos pares de cilindros que vienen a ser como la preparación y después el análisis que mencioné también en conexión con los experimentos de polarización precisamente de la luz. Aquí está desde luego en el cubo la fuente de los átomos y aquí del otro lado tenemos el sistema detector de los átomos, en las que se van a detectar especialmente su estado interno. Entonces, esta es la adaptación de los experimentos de Ramsey que realizó para desarrollar el máser de hidrógeno como uno de los relojes más precisos que se tienen, que es el que se utiliza en el sistema GPS. Pero entonces, simplemente voy a describir que el proceso de enredamiento, entonces, para responder a la pregunta que hizo el compañero al final de la conferencia pasada, está basada precisamente en que de un átomo
inicial que tenía una distribución isotrópica en sus oscilaciones, como resultado de su interacción con la radiación en la cavidad, va a enredar sus dos estados con momento dipolar de un tamaño que va a ir cambiando a medida que hace su recorrido. Y de esta manera se está teniendo también el sistema de enredamiento de las propiedades internas del átomo y su posición a lo largo del recorrido. Entonces, la siguiente gráfica ilustra ese recorrido en función del tiempo. Y es importante señalar que se utilizan aquí vamos a estar manejando dos ideas, pero que fueron asociadas a los mismos experimentos, pero del cual se pudieron poner en evidencia los gatitos de Schrödinger para los átomos, pero también para conectar con el tema de hoy de coherencia y de coherencia, y también con las respuestas a las preguntas de Schrödinger, o más bien a su escepticismo con respecto a los saltos cuánticos y con respecto al colapso de la función de onda, son los resultados que voy a describir sucesivamente a continuación. Entonces, en esta parte, lo que está queriendo describir Harosh es llegar a la frontera precisamente de coherencia y de coherencia, a la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Entonces, aquí se tiene una gráfica en la que lo que corre en el eje horizontal es el tiempo, ¿verdad? Y entonces, otra vez, como en el caso de Wineland, podríamos decir, lo azul es uno de los estados internos del sistema atómico y el rojo es el otro estado. Podríamos decir, sería como el de gato vivo y gato muerto. Y esto viene acompañado abajo 0 fotones y 0 fotones. Y aquí en medio 1 fotón generado o exhibiendo su existencia
durante un tiempo muy pequeño, pero medible, como ustedes lo pueden ver, y en el que precisamente se tiene la evidencia de que se tiene un solo fotón. Entonces, aquí estamos, como dice el dicho, matando dos pájaros de un tiro, pero aquí lo que se está mostrando es que cómo se generó el gato de Schrödinger material. Y en un momento voy a mencionar también cómo generan gatos de luz en un solo fotón. Y es muy importante señalar precisamente la idea de Harosh de cómo se implementa los experimentos cuánticos sin demolición. Para ello hay que tomar en cuenta que se tienen los procesos resonantes y se tienen también otros procesos que no son resonantes. Entonces, a través de procesos que no son resonantes, se puede manipular los estados del material, del sistema material. Y la emisión o absorción entre los estados de menor energía y de mayor energía tienen que ser en resonancia. Y entonces, eso es lo que distingue lo que está apareciendo aquí. Para lo azul y lo rojo se están utilizando interacciones en la que no es a la frecuencia de resonancia. Y entonces, ahora, esto es lo que da la evidencia de que es un experimento de salto cuántico en el que se ve la creación del fotón. Y ahora voy a hablar de los experimentos complementarios en que se tienen aquí se está llevando el número de fotones y también a ver, déjenme ver. Creo que me salí. Can you call? You got me out. We'll get you back in. Hmm? I'll get you back in. Okay.
Se perdió la conexión. Sí se escucha bien todo. Sí te escucho, pero no veo. Aquí sí se oye bien todo, prof. Pero ¿me ven? ¿O no me Yo ven? sí te veo. Sí me ven. Sí, Bueno, entonces simplemente voy a seguir hablando. sí te vemos. Ah, ya me ven. Ok, correcto. Ok, ya. Gracias. Yo dejé de ver la pantalla, pero entonces me están viendo. Sí, prof. Muy bien. Entonces, simplemente quiero indicar que se puede, a través de este tipo de proceso, han logrado asegurar que tienen diferentes números de fotones en la cavidad. Y también los átomos de Rydberg que están haciendo pasar son los que están usándose para explorar el campo de radiación dentro de la cavidad, pero al mismo tiempo para medir el número de fotones que se tiene. Si, por ejemplo, el átomo que entra está en el estado excitado, cuando se le detecte a la salida, se va a poder determinar si salió en el mismo estado, en cuyo caso el efecto neto es que no hubo interacción. Pero si el que estaba en el estado excitado sale y se detecta que está en el estado de menor energía, entonces esto es una indicación de que la interacción en la cavidad resultó precisamente en que agregó el fotón de su decaimiento. Y al revés, si es la componente en que estaba en el estado de menor energía y cuando sale está en el estado de más alta energía, eso significa que la interacción consistió en haber pescado un fotón para pasar de una a otra. Y entonces es en este tipo de experimentos en los que se tiene precisamente esta gráfica del número de fotones en el eje horizontal y las probabilidades correspondientes en el eje vertical. Entonces, desde luego, son las barras en rojo lo que está indicando los diferentes números de fotones y las probabilidades que están teniendo. Si ustedes consideran la envolvente de esa distribución, conectan con lo que se esperaría clásicamente para radiación en las condiciones de temperatura que se están teniendo y que es una distribución de Poisson. Voy a terminar déjenme poner.
aquí se tienen gráficas en las que ahora sí, en el eje horizontal se tiene el eje de tiempo y en la parte vertical el número de fotones. Y ustedes ven que aparte de los piquitos muy delgaditos que son de ruido, tienen mesetas que varían de 1 en 1 y que están precisamente contando el número de fotones que tienen en su cavidad. Con esto voy a decir esto, nada más, y desde luego se puede tener hasta que sea 0 el número de fotones. O sea, que ya quedó vacía la cavidad. Entonces, y esto también es evidencia de los... Voy a mostrar esta que es complementaria, en el que de la izquierda viene a ser lo que se llama la transformada de Wigner. Un poco más alejada, prof. Ahí. Otro ¿Está poquito, bien? hay que alejarla para que se vean las dos. Sí, la voy a mover. Okay. Esta es para lo que se llama un estado coherente, que sería la descripción clásica. Pero esta es la transformada y en la que notan ustedes las oscilaciones. ¿Sí? Entonces, estas oscilaciones está indicando que el número de oscilaciones está asociada al número de fotones que se tienen en interacción con el gatito de Schrödinger material que está haciendo el papel de el explorador del campo de radiación en el interior. Entonces vamos a pasar a las preguntas que espero la audiencia haya enviado a Efraín. Gracias. Ok, pero vamos a leer comentarios y preguntas. Leonardo León, es decir, que nuestros ojos transforman los fotones en señales eléctricas. Sí, el sistema nervioso funciona a base de pulsos eléctricos. Y los detectores materiales en los diferentes laboratorios son fotodetectores, ¿verdad? Lo que se necesita es un material que transforme la señal luminosa en señales eléctricas. Son las más fáciles de manejar, ¿verdad? También se tienen detectores fototérmicos, ¿verdad? Pero al final de cuentas es un efecto físico el que está transformando una forma de energía en otra. Muchas gracias, profesor, por responder la pregunta de Leonardo. Hay una pregunta más de Aníbal Rueda. Hola, profesor. ¿Cómo se puede interpretar la interacción entre los campos magnético y eléctrico en un fotón y su estado inercial? Gracias. Las ondas electromagnéticas se dice que son transversales y esto se ve desde las ecuaciones
de Maxwell. Si lo que llamamos radiación es básicamente el campo electromagnético en una región donde no hay fuentes. Entonces, si no hay cargas, la ley de Gauss nos dice que la divergencia de E y la divergencia de B son cero y, en consecuencia, son campos transversales. Pero además, la ley de Faraday y la ley de Maxwell también nos afirman que E y B, campo eléctrico y campo magnético, son ortogonales entre sí. Entonces, la convención es decir que la polarización está definida por la dirección del campo de intensidad eléctrica. Entonces, las conexiones entre el campo eléctrico y magnético vienen de la ley de Faraday y de la ley de Maxwell. En el vacío, ambos tienen la misma amplitud, están en fase espacial y temporalmente, y por eso se propagan como una onda electromagnética. Entonces, esa es la conexión entre ellos. Si se está en un medio material, entonces hay que hacer todas las correcciones asociadas al índice de refracción del material. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, le manda Clement Arévalo Fernández saludos desde Perú. Gracias. Y Sócrates Valdés Mendoza pregunta, ¿los fotones qué tan importantes serían para la energía oscura? Para la energía oscura. Ayer tuvimos un seminario en el Instituto de Física y la compañera está precisamente en el proyecto de detección de materia oscura. Y lo que decía ella es que uno de de las líneas de investigación que se está siguiendo es el de detectar la radiación electromagnética, preferentemente en la región de rayos gamma, resultado de las interacciones en la materia oscura. Entonces, eso es simplemente para ilustrar que es a través de la detección de radiación gamma que se quiere establecer el puente experimentalmente con el tipo de productos que podrían estar asociados a interacciones de la materia oscura con lo que pueda interaccionar. Esta, desde luego, es una respuesta de un no iniciado en lo que es la materia oscura. Pero precisamente es en términos de los experimentos que se están realizando, que es a través precisamente de radiación electromagnética. ¿Cuántas preguntas más hay?
Efraín. ¿Seguimos conectados? Discúlpeme, profesor, es que ahora sí ando muy mal, muy lento. Ok, no te preocupes. Saludos, doctor Leico. Cuando se produce la absorción y la emisión, un fotón se absorbe completamente por la materia y desaparece. ¿Es así? Sí. Y a su vez, en la emisión, ¿viene creado? En la emisión se creó un fotón. Quiero mencionar que en la materia hay leyes de conservación, como conservación de la carga eléctrica, como conservación de la masa-energía, conservación del momento o conservación del momento angular. Pero en el caso de la luz, no hay conservación del número de fotones. Eso es lo que hace la diferencia entre el trabajo de Bose y el de Boltzmann. Okay. Bose en su trabajo dijo, usando los métodos de Boltzmann, llegamos a esto. Pero eventualmente se reconoció que la forma en que se cuentan en la distribución de Boltzmann, para deducir la distribución de Boltzmann y para llegar a la distribución de Bose, esta conservación del número de partículas no se sostiene. Pero en la de Bose-Einstein sí se tiene una conservación del número de átomos. Espero que eso ilustre o responda a la pregunta. Muchas gracias, profesor. Sí. Hay una pregunta de Leonardo León. Dice, así es, pero hasta ahora no había tomado en cuenta lo que describió como muerte del electrón. Gracias, profesor. Gracias. Quiero agregar lo siguiente. Aquí hemos estado hablando de los procesos de absorción y de emisión, pero también hemos hablado de los experimentos o de los procesos de dispersión de la radiación, como la dispersión Compton. Pero ahí hay también un cambio en las propiedades del fotón. Está el fotón incidente, el blanco, que es un electrón, o el dispersor, que es un electrón, y entonces el fotón le está transfiriendo energía y cantidad de movimiento. Y por lo tanto, el fotón que sale tiene menor frecuencia y ya no es el original, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir entre los diferentes procesos. Y hay también el proceso de creación de pares, en que un fotón interacciona con un blanco material y también va a transformar su energía, por ejemplo, en un par electrón negativo, electrón positivo. ¿Ya? Pero también si tiene energía suficiente podría dar un muón negativo y un muón positivo, o un tabón negativo y un tabón positivo.
siempre con conservación de carga eléctrica y todas las otras leyes de conservación que gobiernan el comportamiento de la materia en todas sus formas y en todos los niveles. Tal vez también debiera yo de agregar que el número de fotones tiene una cantidad canónicamente conjugada. Y estas son la fase de la función de onda. Y entonces se tiene también un principio de indeterminación entre el número de fotones y la fase de la onda asociada. Entonces, si podemos decir, este es el estado fotónico de un solo fotón, no podemos decir nada sobre su fase. O al revés, si tienen una fase perfectamente definida, no pueden decir mucho sobre el número de fotones. O sí pueden decirlo, pero sujeto al principio de incertidumbre correspondiente. Creo que esta parte también es una respuesta complementaria a otras que se han hecho a lo largo del ciclo. ¿Cuántas preguntas quedan, Efraín? Unas 6. Una 6, muy bien. Entonces, Sergio Godoy, podríamos decir que el mundo macroscópico es como lo vemos, porque todas las partículas interactúan entre sí, produciendo la decoherencia, transformando el mundo cuántico en macroscópico. no. Nosotros somos objetos clásicos, ¿verdad? Porque esa es la escala humana, ¿verdad? O la escala de los gatos que tienen en su casa, ¿verdad? Ya mencioné el experimento de el estado de Schrödinger con el gato al que puede cepillar, ¿verdad? Y un núcleo están a escalas diferentes. Sus longitudes de onda son diferentes. Entonces, por esa razón, la posibilidad de coherencia es muy baja. Y por eso no se han hecho hasta el momento, aunque los optimistas podrían decir, bueno, a lo mejor en un momento dado sí lo vamos a lograr, es posible. Pero precisamente los fenómenos cuánticos, al ser ondulatorios, ¿verdad?, están caracterizados por esa característica de coherencia. Y en el colapso de la función de onda se está proyectando sobre uno de los estados no enredados, ¿verdad?, que en el límite de correspondencia pegan con lo que es lo clásico. Entonces, desde luego, hay también gente que habla de la función de onda de todo el universo. Pero ahí, otra vez, una cosa es decir, pongo la función de onda de tal cosa,
que decir, vamos a hacer tal experimento. Entonces, la experiencia precisamente de estas 4 conferencias es que lo que pensaron Einstein y Schrödinger está efectivamente, ellos pusieron más condiciones de los que se dan en el mundo cuántico. ¿Sí? Entonces, desde luego, ya mencioné también que los fenómenos cuánticos se dan también a escalas macroscópicas. Y ahí están los superconductores y los superfluidos y los condensados de Bose-Einstein. Entonces, se tiene esperanza de que se puedan tener gatos de Schrödinger si los hacen con ese tipo de materiales. Pero que desde luego son cuánticos ya de entrada, que están caracterizados por su coherencia. Y desde luego, una de las preguntas que habían hecho los compañeros era sobre cuáles son las ramas más interesantes de la mecánica cuántica. Pero en vez de que yo meta ruido, ¿por qué no seguimos con las preguntas que ya están planteadas? Ok, profesor, gracias por la respuesta de Sergio. Viene una pregunta de Naim P.A. Buena tarde. Muchas gracias por tan elegante explicación. ¿Los gatitos viven o mueren? Los gatitos de Schrödinger tienen sus 2 componentes, vivo y núcleo, y muerto y núcleo que ya decayó. La muerte fue por el decaimiento del núcleo que, al ser detectada la partícula alfa, la señal eléctrica precisamente suelta un martillo que rompe la cápsula de cianuro y el gato muere. ¿Sí? Esa sería la secuencia clásica. Pero precisamente estos estados enredados son la superposición de lo que ya describimos. Okay. Por eso Schrödinger decía, el resultado es completamente, no es de creerse, ¿verdad? Pero estas son versiones de decir, tengo un ion y tengo sus grados de libertad que estoy. Ese no va a morir por las leyes de conservación del número de átomos. Pero si es el otro de gato luminoso, ese sí muere. Espero que eso también responda a la pregunta. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Dark Paco Espinosa. Creo que no entendí muy bien cómo hacen los experimentos cuánticos no destructivos. ¿Qué es lo que le miden al fotón y cómo afectan el estado del fotón con esta medición? Las propiedades que se le pueden medir son, en este caso, el número de fotones. Se puede medir también su energía, su cantidad de movimiento, su polarización. Entonces, son en la mecánica cuántica, precisamente, se identifican lo que son las constantes de movimiento.
Y ustedes notarán que son exactamente las mismas de las que se hacen para electrones, para núcleos, para átomos, para moléculas, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, las matemáticas de la mecánica cuántica son diferentes de las matemáticas de la física clásica, pero no son del todo independientes. Están conectadas entre sí y tienen representaciones alternas. Pero los puntos de contacto son las constantes de movimiento. Esas son comunes para un sistema físico determinado. Gracias, profesor. ¿Sí? ¿Y nos quedan 3 más o ya aumentó la lista? Creo que 1 o 2. Hay un par de saludos de José Escamillo desde León, Guanajuato, y Benny Lara desde la UAC FCN. Muy bien. Gracias, compañeros. ¿Y hay otras o ya? Sí, va la siguiente. ¿Sí? Se puede decir que, de Yannick de Casa, se puede decir que se han medido cuántos fotones había en la cavidad utilizando una medida no destructiva, utilizando ¿Sí? un estado coherente de gato de Schrödinger. Sí, precisamente los experimentos últimos fueron la extensión del trabajo con los gatitos de atómicos, ¿verdad? De átomos de Rydberg, que se pueden interaccionar con el campo de radiación de la cavidad, pero dan la posibilidad precisamente de decir cuántos fotones están ahí. Fíjense, normalmente decimos, nosotros necesitamos la luz para poder analizar nuestro mundo. Pero también se ha estado explorando nuestro mundo no solamente con microscopio óptico o telescopio óptico, ¿verdad? Desde luego, a nivel de radiación electromagnética se ha extendido a todo el espectro, desde ondas de radio hasta rayos gamma. Pero en el análisis de los sistemas microscópicos y submicroscópicos se han utilizado microscopios electrónicos y microscopios iónicos. Un ión tiene una cantidad de movimiento mayor que un electrón, por lo que se refiere a sus masas. Y por lo tanto, las longitudes de onda son menores para los iónicos que para los electrónicos. Y entonces esto se va a traducir en que se pueden hacer observaciones con una mayor resolución. O sea, distinguir entre distancias o dimensiones geométricas más pequeñas. Y en esa perspectiva, los aceleradores de partículas vienen a ser también como microscopios, ¿verdad?, de la materia a nivel nuclear y a nivel de partículas elementales. ¿Sí?
Entonces, y lo que están utilizando es simplemente cuál es la longitud de onda de Broglie inversamente proporcional a la cantidad de movimiento. Entonces, ahí se aprecia la unidad que se tiene metodológicamente y conceptualmente. Y ahora sí, ¿cuántas nos quedan? Quedan 4 preguntas, profesor. Ok, sí, Álvaro Capacyachi. Okay. Buenas tardes, profesor. Disculpe la intromisión. Le tengo una pregunta acerca del electrón de Broglie, en la que las ondas se comportan como electrones. Esta, a su vez, exhiben propiedades ondulatorias y esta explica las propiedades de las moléculas. ¿Cuál es el medio y cómo afecta la gravedad? La gravedad en términos de su intensidad es despreciable para los fenómenos que menciona. Desde luego, la precisión que se ha logrado en física atómica los ha convertido algunos de estos sistemas en medidores de la constante de gravitación de la G chiquita a precisiones que son varios órdenes de magnitud de los que se tiene con otros gravímetros. Ya había yo mencionado que los compañeros de la Universidad de San Luis Potosí, concretamente Eduardo Gómez, tienen un proyecto de gravimetría basada en átomos fríos. Desde luego también la detección de las ondas gravitacionales utiliza interferómetros de tipo Michelson con brazos de kilómetros. Entonces, y no solamente eso, sino correlacionados con un laboratorio en un extremo y en el otro de Estados Unidos, pero esta red se está extendiendo también a laboratorios también en Europa. Y no sería, no va a ser lejano el día en que también a nivel de Japón o China también se unan a esa red. Gracias, profesor. Gracias. La siguiente pregunta de Michelle Persson. Profesor, ¿existe una relación entre la coherencia, incoherencia cuántica y el giro de las partículas que interactúan con la luz? Vamos por partes. Los giros de las partículas, desde luego, se cuantifican a través del momento angular y hay una ley de conservación de momento angular. Ahora, en las pinzas ópticas, esta propiedad se ha reconocido que es muy importante. Y el trabajo de Karen Folke de nuestro instituto, ustedes pueden contactarla y ver antes del trabajo de Karen, las pinzas nada más se utilizaban en términos de fuerzas. Pero
a partir del trabajo de Karen, los efectos de rotación se han podido estudiar y han encontrado múltiples aplicaciones. Y faltan ahora 3 o 4. Listo, pues no faltan 3 ya nada más. Ok. Leonardo León le da un agradecimiento porque despejó sus dudas. Yannick de Icaza también le da las gracias por la respuesta. Ah, Yannick, hola. Y Cristian Mazaquiza pregunta, doctor, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Mi pregunta es, ¿qué son los estados diagonales y no diagonales? Gracias. En la mecánica matricial, las cantidades dinámicas se representan a través de lo que se llaman sus elementos de matriz. Entonces, los elementos de matriz diagonales tienen una función de onda inicial y su compleja conjugada. Y los elementos de matriz fuera de la diagonal involucran estados diferentes. Esa es una terminología matemática. Cuando se diagonaliza esa matriz, tomando en cuenta también la eigenfunción y la energía, el eigenvalor, de ahí salen los eigenvalores de la energía, pero también salen las eigenfunciones o eigenvectores con correspondencia 1 a 1, como eigenvectores y eigenvalores. Entonces, ese es, está aprovechando todas las matemáticas de las matrices. Pero en la vida real corresponde a que quedan definidas las eigenfunciones y las cantidades, los eigenvalores son las cantidades que se pueden medir con certidumbre en los experimentos cuánticos. Gracias, profesor, por esa respuesta a Cristian Mazaquiza. A continuación, Sergio Godoy también le dice que le agradece excelentes sus conferencias, doctor Leico. Gracias por su gran labor y trabajo. Saludos desde Italia. Muchas gracias. Espero que se sigan difundiendo sus conferencias y clases. Su modo de enseñar es muy bueno. Y gracias a Ciencias TV, como siempre. Bueno, pues aquí podemos seguir haciendo equipo con el profesor. Ya sabe que tiene Ciencias TV abierto. Le hacemos explícita la invitación. Y finalmente, otro agradecimiento. Ya se acabaron las preguntas. Michelle Persson, que también quedó contento con la respuesta, da las gracias al profesor por su respuesta. Gracias a cada uno de los videntes que han hecho preguntas el día de hoy y también gracias a todo el público que ha seguido este ciclo de conferencias. Voy a hacer un anuncio de que estoy escribiendo un artículo para la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias, que podríamos decir va a servir de guía, de guión escrito para que la gente pueda ver la conexión entre los 3/3 del ciclo y también de las conferencias individuales dentro de cada ciclo. Y tengo intenciones de usarlo también en mi curso en línea de este semestre, que esperamos empezar
en 10 días. También saludos a todos los colegas de Latinoamérica, porque estos son días patrios en más de uno de nuestros países. Muchas gracias a todos. Y especialmente a TV Ciencias y muy personalmente a Efraín, a quien le deseamos que siga su labor, que es muy importante, y también buena salud, Efraín. Gracias, profesor. Pues a nombre del equipo de Ciencias TV le damos las gracias al profesor Eugenio, que el día de hoy completó su ciclo de 12 charlas de fundamentos de electromagnetismo y mecánica cuántica, y la verdad pues, se siente bien que ya esté completo el ciclo. Es así como para aventarse un festejo a distancia. Ustedes que pueden festejar, pues ahí un saludcita. Gracias, profesor. Gracias a todos ustedes. Y Bueno, buena salud para todos. Gracias, sí, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.